Con motivo del nuevo libro que acabo de presentar, llamado Biorradiancia, que es la condición y característica de un líder de ser proactivo, de generar entornos sanos, de generar entornos funcionales, lo más funcionales posible, quiero tocar un tema súper interesante, que es un fenómeno que está súper entendido en el liderazgo. Se le conoce como actividad bajo potencial, y en la psicología, que es el mismo elemento, es la misma condición, pero se llama en psicología el fenómeno de los monos voladores. Y esto se refiere básicamente a este tipo de personas que tienen la desgracia de estar en contacto con líderes que son básicamente encadenadores. Les recomiendo que si usted no tiene un poco o la idea clara de qué es esto, escuche un audio que se llama Saltando sobre el Fuego, aquí mismo en este canal, y usted va a poder entender lo que es un bajo potencial y un encadenador y un alto potencial. Pero bueno, los encadenadores son personas que tienen ciertas características psicopáticas que no tienen conexión con casi nada, que no tienen conexión con el ser humano, que esos filtros que para nosotros son tan importantes, que son los filtros emocionales, que es esta comunicación de humano a humano, en estos casos pues no aplica. Pero el tema no son los encadenadores, ¿no? Quería dar una idea clara de lo que es un encadenador para que este tema vaya fluyendo. Bueno, entonces resulta que en el curso de biorradiancia hablé de algo que es importante tener claro. Un líder puede ser gran líder siendo encadenador, o siendo biorradiante, o siendo un líder alto potencial. O sea, puede haber un líder que es totalmente proactivo, totalmente sano, y puede haber uno que no lo sea, pero los dos son líderes, ¿no? Y una de las características más importantes del líder es que pues hay gente con él. Sería muy complejo observar la idea de ser líder sin tener gente o un grupo, ¿no? Porque el arte del liderazgo pues, se basa en liderear personas. Pero bueno, entonces estos encadenadores son personas con un gran liderazgo, muchos de ellos, pero con la deficiencia o la carencia de conexión emocional con los demás. La conexión emocional con las personas es lo que te hace ser más ético con ellos, es lo que te hace ser más responsable con lo que hagas. Por una condición ética y por una empatía, un rapport con las personas, pues yo no tomaría lo que les pertenece a ellos, porque eso sería robar, y eso sería básicamente dañar a alguien, lastimar a una persona. Y como a mí no me gusta que me lastimen, pues básicamente no me gusta lastimar. Luego de esto, bueno, pues tenemos que una persona sana, un líder sano, pues básicamente le permite a su gente pensar como ellos consideren, respetar el derecho de decisión de cada líder y de cada persona. Y el encadenador, pues no tiene esas características. El encadenador es un autoritario, pero pasivo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque una cosa es decirte claramente mi opinión sobre algo, y otra cosa es quererte influir para que tú hagas algo, cosa que no va a suceder. Por lo menos en mi caso no sucede. Yo te puedo decir mi opinión, pero jamás vas a ver que yo te marque para decirte que lo que estás haciendo no está bien y que tienes que hacer algo que tal vez tú no consideras que se debe hacer. Yo creo que tenemos primero entender cuando una persona es extremadamente directa y cuando una persona es demasiado clara, o tal vez rayando en lo que suena o parece agresivo por ser tan directo. Y otra cosa es cuando alguien te está manipulando. El encadenador maneja el arte de la manipulación.
y va a manipular no a todo mundo, porque hay personas que están tan bien capacitadas que saben reconocer en cada instante y en cada momento cuando alguien está haciendo una manipulación. Entonces, sí hay personas que son inmunes, que son básicamente las personas que aprendieron a conocerles. Pero también hay otras que no lo son. Y este fenómeno psicológico que se llama el fenómeno de los monos voladores, o en liderazgo los bajo potenciales, se refiere básicamente a un tipo de personas que están subordinadas y sometidas a las intenciones de un encadenador, de una persona poco ética, que los utiliza como los mensajeros o los que dañan a los demás en lugar de hacerlo él directamente. Se le llama así, los monos voladores, porque se basa en la película del Mago de Oz, cuando la bruja de la historia y de la película trata de molestar y dañar a Dorothy, pues no lo hace ella manda a los monos voladores. Básicamente son sus esclavos, sometidos a sus decisiones y a sus deliberaciones. Pero eso sucede en la vida real. Sí, claro, todos los días. Siempre va a haber alguien que no se atreva a confrontar a otra persona. Porque confrontar a otra persona significaría confrontarse a él mismo y confrontar su verdad. Y para un encadenador es importante mantener su propia teoría de él mismo, claro, a modo y basada en el autoengaño. El encadenador es así. Entonces, él quiere continuar una imagen de ser buena persona. Entonces, ¿cómo puede dañar a los demás? Pues mandando a los 2 o 3 que son sus seguidores y que no se dan cuenta que están siendo herramientas para dañar a los demás. No importa la creencia que una persona tenga, religiosa, política, la que ustedes quieran. Miren, hay que ser muy claros. En el liderazgo hay confrontación, en el liderazgo hay comunicación y en el liderazgo hay expresión. Y en esta expresión y comunicación tiene que haber claridad. Y todos debemos entender que es una zona libre. Entonces cada quien tiene características distintas y cada quien tomará acciones distintas. Basado en eso, todo mundo tiene derecho a ejercer su propio liderazgo y sus propias ideas. Donde no hay derecho es cuando alguien quiere controlar tus acciones y quiere evitar que tú hagas algo que solo te corresponde a ti decidir. Y que ese alguien haga que otros te dañen a ti porque no se atreve a confrontarte. Los encadenadores regularmente no toleran que les confrontes nada. Básicamente van a aplicar la técnica de enojarse, de ofenderse, después de sentirse las víctimas y después de eso cobrar venganza con quien le dijo una verdad o una opinión. Y entonces de eso se encarga él, pero no lo va a hacer directamente, lo va a hacer por medio de sus bajo potenciales, lo va a hacer por medio de sus monos voladores, interpretándole a ellos que él es la víctima, que es una persona que se le ha dañado, que se le ha lastimado, que se le ha agredido. Y como estas personas no tienen la capacidad emocional y mental de discernir, porque si la tuvieran no serían los monos voladores, comienzan esta etapa que ellos creen de hacer justicia, pero lo que están haciendo es cumplir los planes de su encadenador. Por eso uno de mis maestros decía, siempre que veas a un encadenador tienes que buscar sus bajo potenciales, porque un encadenador sin bajo potenciales no es encadenador. En sí, un encadenador sin bajo potenciales se vuelve loco, porque no tiene a quién controlar, no tiene a quién movilizar. Y ahí es cuando comienza la creación de rumores, de mentiras y de medias verdades.
Los encadenadores se encargan de llevar el mensaje. Tú sabes lo que pasó, pobre persona, lo que le hicieron. Tú sabes que esto sucedió, tú sabes que esto. Y la gente se lo cree. O tú sabes que esta persona que dañó a tal amigo mío también no te quiere a ti. Y entonces la gente dice, ¿será? Y si tienen una pequeña espina de esto, pues ya el daño está hecho. Entonces, corren la voz y generan enemistades. Por eso es importante jamás comprarte la versión de nadie sobre una circunstancia. Y es súper importante, más que nada, como una regla básica, jamás permitas que te den una información oculta que te pidan que no la consultes con los implicados. Escúchame, información que te dan, que te piden que sea privada, es manipulación segura. Es una forma de dañar sin ser afectados ellos. Entonces, claro, destruyen reputaciones. ¿De quién? De quien afectó a este encadenador. Recordemos una cosa importante. Un bajo potencial es una persona buena realmente. O sea, es una persona que no tiene ese daño que hace que una persona no tenga empatía por los demás. Un bajo potencial sí tiene empatía por los seres humanos. En sí, a lo mejor podría tener un amor tan grande al encadenador que por esa razón lo defiende, porque cree que eso es real y porque cree que es válido defender a alguien que considera que en ese momento está indefenso ante una injusticia. Y que el encadenador, pues básicamente lo que hace, su característica principal es que él no siente eso. Y que el alto potencial es una persona que está dispuesta a confrontar la verdad, porque básicamente el alto potencial lo que busca es la verdad. Quiero saber si es verdad lo que están diciendo, quiero saber si es verdad esto, quiero saber si tú dijiste esto de mí, quiero saber cuál es la situación por la cual tú estás en contra mía. Y cuando hacen esas preguntas, la respuesta es súper clarificante, súper aclaradora, súper sanadora, porque es cuando te das cuenta si realmente hay un problema o realmente te quisieron utilizar para dañar a otra persona. Por salud mental, si tú tienes contacto con personas que tienen esas características, que son manipulables, que tienden a ser destructivos, que tienden a no confrontar, o sea, no hablar claramente las cosas, que tienden a esparcir rumores, que tienden a pedir complicidad, o sea, que les guarden secretos. Miren, por salud mental, física y emocional, no les permitas eso. No te estoy diciendo que no seas su amigo, no te estoy diciendo que no les quieras, no te estoy diciendo que no comas con ellos. Tú sigue tu vida, pero entiende que esa es su condición. Así como una persona es zurda y una persona tiene ojos verdes y otra persona tiene un color de piel moreno o blanco o amarillo, bueno, así esa persona tiene como condición ser una herramienta de destrucción. Y tendrías que darte cuenta quién es el encadenador de ese bajo potencial, quién es el que realmente mueve a esta persona, quién es el que tiene esa capacidad de venderle enemigos que no existen, quién es quien en esos momentos de intimidad, de conversación, de camaradería, introduce el veneno para dañar el alma de esta persona, para dañar a esta persona en contra de alguien. Y muchas veces esa persona no se da cuenta que está siendo la marioneta, que alguien está moviéndola.
y se compra una enemistad que no le pertenece, que no es suya, que es producto de la imaginación o de la maquinación de una persona que no está sana. Entonces, una de las características principales es que el encadenador no sabe confrontar y el bajo potencial tampoco sabe confrontar. Sus estrategias son, bueno, después de ser descubierto, me convierto en un enemigo silencioso, me hago el ofendido, me hago el que fue dañado a nivel emocional y después busco propiciar el daño por detrás de esa persona. Pero como encadenador no es que va a ir a hacer el daño, sino va a tomar a sus monos voladores para que ellos esparzan la información que él quiere para dañarle. ¿Qué le altera al encadenador? Bueno, al encadenador de inicio le altera la verdad. De inicio le altera las evidencias. Créanme, mis queridos amigos, que para una persona así, el que tú le digas, yo sé que tú haces esto, yo sé que tú te comportas así, yo sé que tú has hecho esto, para esa persona es una verdadera, es un verdadero daño en su ego. No en su honor, porque no tiene. No en su ética, porque no tiene. En su ego. ¿Qué más le afecta? Bueno, que salgas del control de él. Que no hagas lo que esa persona está haciendo. Más bien, que no hagas lo que esa persona quiere que tú hagas. Y va a propiciar y es capaz, créanme, mis queridos amigos, y eso es algo que me sorprende porque lo he platicado últimamente con algunas personas que están involucradas en algunas situaciones y digo, es increíble la capacidad de un encadenador de comer porquería con tal de volver a tener el control de una persona. Está dispuesto a hacer lo que sea, a lo más bajo, a perder su dignidad, a perder su autorrespeto, con tal de volver a tener contacto con otra persona y volverla a controlar. Eso le afecta mucho al encadenador. Hasta este punto que llevamos de esta grabación, ¿has tenido clara la idea? ¿Has tenido clara la idea de cómo algunas personas son capaces de movilizar a otras y de inicio tienen un poder de convencimiento tal que les hacen pensar que la persona que nunca les ha hecho daño es su enemigo? Que les hace pensar que esa persona es a quien hay que darle cada que se pueda. Es a quien hay que destruir. ¿Cuál es el poder del encadenador? Bueno, el de la manipulación, el de la victimización. A mí me han dañado, a mí me han hecho, a mí me ha pasado esto, a mí me han desacreditado. No es que te han desacreditado, es que te han descubierto. O sea, no es que alguien hizo una campaña con todo mundo para decirle quién eres, no. Es que te descubrieron, es que se acabó tu control. Ahí es donde enloquecen y es donde dicen, ahora van a saber de qué se trata. Voy a encontrar a las personas, sean buenas o malas, con que sean bajo potenciales es suficiente para empezarte a dañar. Y lo logran. Pero mis queridos amigos, si ustedes descubren en esta información que ustedes son bajo potenciales y que han fungido, que han tenido el papel de monos voladores de alguien, díganme qué tal les fue. ¿Les fue bien? ¿Salieron bien? ¿Salieron del lodo sin ensuciarse? ¿Salieron de la porquería sin oler mal? ¿O también salieron dañados? Y ustedes descubrieron en ese punto que los que perdieron fueron ustedes. Y ustedes descubrieron en ese punto que fueron utilizados y que al final del día, al utilizarlos, al segmentarlos y sacarlos
de un entorno proactivo, los que perdieron fueron ustedes. Ustedes fueron los que no avanzaron, los que no progresaron, los que no crecieron. Y no nada más eso. Se les puso en evidencia por algo que a ustedes no les correspondía, que no tenían nada que ver con sus personas. Mis amigos, yo tengo como regla de vida no comprarme enemigos que no son míos. Pero cuando yo tengo a una persona, y aclaro esto, no considero a esa persona mi enemiga. Tampoco la puedo considerar mi amiga, porque hay que ser muy inteligentes en nuestra vida. Tú no puedes traer una serpiente venenosa a tu casa y pretender que va a ser tu mascota. Tú no puedes traerla y pretender que puedes dormir con ella y que puedes comer cerca de ella. No, es peligrosa. También estas personas, si bien no son mis enemigas, no son mis amigas. No son mis amigas. Y número 2, no las hago parte de mi círculo. Y número 3, lo más importante, si por trabajo o por cualquier cosa tiene que estar en tu círculo, aplica esta. No le creas. Averigua, infórmate, pregunta, ten el valor de ir y preguntar, porque ahí viene la claridad de las cosas. Y vas a descubrir que a lo mejor el lobo no era el malo. Vas a descubrir que tenías un condicionamiento para pensar que el malo era él. Ten cuidado con esos que parecen Caperucita, pero se pueden comer al lobo y así en más.